Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que el Señor nos propone a través de nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a leer los textos correspondientes al viernes 18 de abril del 2025. Hoy estamos celebrando en la iglesia, conmemorando en la iglesia, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a Papá Dios que nos ilumine, que derrame su gracia y que nos ayude a comprender la importancia fundamental de la palabra de hoy, de la enseñanza de hoy, de los textos de hoy. Vamos a pedirle que nos regale su Santo Espíritu. Nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Rosita, muy buenos días, el Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Papito Dios. Te damos gracias por tenernos hoy otra vez aquí, por estar con nosotros, Señor, con todos los que puedan escuchar tu palabra, Señor. Te pido que tú, con tu misericordia, con tu amor, con tu Espíritu Santo, nos ayude a entender tu palabra, que nos baje ese entendimiento a nuestro corazón, que lo sintamos, Señor, que esa palabra que vamos a escuchar, que no solamente es escucharla, sino oír y proclamarla después, Señor, que seas tú y no nosotros. Gracias, Señor, por cada día lo que nos tienes en estas 24 horas, Señor, y lo que vamos a escuchar de ti, Señor. Y nosotros estamos dispuestos en nuestros corazones a compartir lo que tú quieres que nosotros digamos. Amén. Lectura de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 30. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios ideal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer y, llevado a la consumación, se convirtió para todos los que obedecen, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada,
la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido como el sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, les dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato fuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío?
Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia había luchado porque no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto de color púrpura. Y acercándose a él le decían, Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo. He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó. No tendría ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato, entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús
y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En este momento, si nos es posible, nos arrodillamos ante este momento especial. Los judíos, entonces, como era día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto,
José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segunditos para que toda esa palabra, esa pasión del Señor, vivamos y tengamos de ese corazón, esa mente, todo para poder participar en lo que el Señor les ponga en su corazón. ¿Quién quiere empezar? Dora, buenos días, Rosita. Bueno, de adelante, Dorita. Yo solo quiero decir que con esta conmemoración que hacemos todos los años, el Espíritu Santo de Dios nos toque y que cada día aprendamos a amar más como Él nos amó. Amén. Amén. Nancita, creo que es adelante. Sí, muy buenos días. Sí, dos cositas muy puntuales de todo el fruto tan grande que tiene esta liturgia. El primero, precisamente el fruto. En alguna frase dice el fruto del sufrimiento. Sí, nosotros a los sufrimientos, a las situaciones difíciles, intencionantes de la vida, siempre se le puede sacar fruto, aprendizaje, se le puede sacar crecimiento. El fruto que le podemos sacar al sufrimiento es grandísimo si lo asumimos con gallardía y si estamos de la mano del Señor. Y si en momentos nos damos cuenta que para la resurrección es necesario la cruz, entonces es ese sacarle fruto al sufrimiento. Y el segundo, la manipulación tan tremenda que ejercían los judíos, como por ejemplo, cuando Pilato les insistían que él era rey y decía, no tenemos más rey que el César. Qué manipuladores, cómo movían las fichas astutamente para mal a favor de ellos, ¿sí? Eran manipuladores y en esa manipulación no les importaba pasar por encima de los demás. Es más, hay un momento también que dice que no entraron al pretorio para no entrar en impurezas, para poder vivir la fiesta de la Pascua, la cena de la Pascua. O sea, aparentemente no entraban al pretorio para no caer en impurezas y cómo estaba su corazón y sus intenciones. Cómo estaban sus intenciones. Miren lo que estaban haciendo. Miren lo que estaban haciendo y ellos viviendo de ritos. Pilato se lavó las manos y ellos ¿qué? Aparentemente no estaban puros y podían ir a disfrutar su fiesta de la Pascua. La intención del corazón es lo que realmente vale y la verdadera pureza está ahí,
en esas intenciones y en la relación con el Señor. Muchas gracias, Rosita. Gracias, Nancita. María Ruth, creo que es. Ruquita. Sí, qué pena, no podía abrir el micrófono. Sí, Rosita, muy buenos días y para todos un gran abrazo. Me quiero centrar aquí, después de estas lecturas maravillosas, en Jesús sumo sacerdote y cómo la supremacía de Jesús, o sea, sobre todo esto que estamos hablando, esa misericordia y ese amor del Señor, Jesús sumo sacerdote y nos damos cuenta aquí que fue un acto maravilloso, nosotros lo podemos sentir, lo podemos experienciar, lo vivimos cada año, pero lo que es esencial aquí es ver cómo no es un sacerdocio temporal como lo hacían en el Antiguo Testamento cada año y un solo sacerdote que podía entrar, pero se repetía y se repetía. Y aquí vemos cómo Jesús lo hizo este sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, una vez y para siempre. O sea, no tenemos más mediador, como lo dice la palabra, entre Dios y los hombres, sino solamente Jesús, sumo sacerdote, es el Hijo de Dios, lo reconocemos. Y eso es lo maravilloso. Yo creo que eso es lo que nos debe llevar a tener esa esperanza, a vivir nosotros con la esperanza, porque él cargó con nuestros pecados, Él nos ha salvado, pero es que Él le tocó pasar por todas estas tentaciones y como lo dice la palabra, todo lo vivió en medio del sufrimiento y todo, pero menos en el pecado. Él no tuvo pecado, Él era el Hijo de Dios y eso es lo que vale ante los ojos de Papito Dios. Entonces Él hace este acto de amor maravilloso y nosotros podemos acudir a Él. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo decía María Nancy, en medio de nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras debilidades, nuestra humanidad, Él las experimentó primero, la verdad. Y Él que soportó todo esto por cada uno de nosotros para nuestra salvación, es que nosotros podamos nosotros reconocerlo, vivirlo, experienciarlo y estar siempre infinitamente agradecido con Él. Amén. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Gracias, Luquita. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a compartir lo que me ponían las lecturas en mi corazón. Esa gran pasión del Señor, eso le produce a uno como todo lo, pues, de esas lecturas, todo lo que el Señor sufrió, es esa pasión verdadera de amor, de ese amor, el amor al Padre, la fidelidad, la misión recibida, porque Él atravesó todo para llegar a ser como nosotros en carne, sufrió todo lo que uno, a veces esas dolores, esos sufrimientos de nosotros no se comparan con las del Señor, porque como decía Ruquita, Él no tenía pecado. Nosotros a veces por nuestro pecado, pero pues eso detrás de ese pecado, de ese sufrimiento, hay algo muy bonito. El Señor le da para que uno reflexione, vea, se salve. Bueno, todo eso, vemos el Señor que no, el Señor era puro y Él aguantó, hizo todo eso por ese amor extremo. ¿A quién? Pues a nosotros. Como decía Norman ayer, es que es un amor extremo. Uno no pasa muy todas esas situaciones por que sí. Y miren el Señor, todo eso pasar por ese amor tan grande que era para el mundo, ese amor al Padre también, porque el Padre lo envió a tener esa misión para todo el mundo y Dios y Jesús no dijo que no. Entonces que nos quede, que no sea solamente sí, ay, hoy esto de estar cada año, sino diario, de ver el amor tan grande que el Señor nos tiene. Que ese amor que lo sintamos de verdad en nuestros corazones, esa fidelidad que hizo Él con el Padre, que es muy fuerte, y ese amor con nosotros, porque Él lo hizo por salvación de nosotros, para tener ese camino, sabemos que no hay otro, y asimismo con ese
con esa fuerza de su Espíritu Santo, que cada día es la que nos ayuda. Entonces, que tengamos, lo sintamos y podamos vivir esa fuerza del Espíritu Santo de Jesús para poder, mientras estamos aquí en este mundo, para poder ser felices, porque Él hizo todo ese sufrimiento que pasó y todo fue para eso, para que nosotros seamos felices, que no nos quedemos en ese pecado, en ese sufrimiento, que seamos felices y sintamos ese amor de verdad tan grande que el Señor tiene por nosotros. Amén. ¿Alguien más está levantando la mano? No veo. ¿Quién es? ¿O es Ruquita que se le quedó? Si no, le damos el paso a Normita. Normita, por favor. Gracias, Rosita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Hoy tenemos que recordar que la muerte de Jesús es lo que nosotros llamamos una muerte vicaria. Para poder entender eso tendríamos que remitirnos a lo que conocemos en la vida parroquial. En nuestras parroquias hay un sacerdote que funge como el párroco, como la persona que está al frente de la parroquia, que dirige la parroquia. Pero supongamos que nosotros vamos al despacho parroquial para pedir un papel, para solicitar algún servicio, que para nosotros requiere de la autorización o del aval del párroco, pero no está el párroco. Entonces, la secretaria nos dice, no está el párroco, pero está el vicario. O sea, otro sacerdote que cuando el párroco no está en el momento en la parroquia, lo puede reemplazar, digámoslo de esa manera, lo puede reemplazar. En la vida civil lo podemos ver, por ejemplo, cuando hay un ministro encargado de X ministerio, pero tuvo que viajar, tuvo que irse, tuvo que ausentarse, entonces debe haber un viceministro, o sea, alguien que lo reemplace. O en el caso del presidente, debe haber un vicepresidente para que en tal caso que no esté, lo pueda reemplazar, lo pueda suplir. La muerte de Jesús es una muerte vicaria. Entonces tendríamos que entender varios aspectos. El primero y el más importante, y es que hemos sido nosotros los que hemos pecado. Hemos sido nosotros los que nos hemos equivocado. Hemos sido nosotros los que hemos transgredido la ley. Hemos sido nosotros los que le hemos dado la espalda a Dios. Hemos sido nosotros los que hemos desobedecido. Dirá la palabra de Dios, creo que es en Romanos capítulo 3, verso 3, si no estoy mal. Por tanto, todos hemos pecado, todos. Es que no hay ni uno solo que no haya pecado. Diríamos nosotros los católicos, la única criatura en la que creemos que no ha habido pecado, criatura, es en la Santísima Virgen María. Nosotros creemos en la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María. Por lo demás, absolutamente todos los seres humanos, todas las criaturas hemos pecado, todos nos hemos equivocado. No hay ni uno solo. Entonces, mis hermanos, lo primero que tendríamos que entender es eso, que somos nosotros los que nos hemos equivocado. Por lo tanto, si nosotros hemos pecado, si nosotros nos hemos equivocado, nosotros deberíamos de pagar por nuestras culpas. Deberíamos de pagar por nuestros pecados. En el libro del Levítico, en el capítulo, ya les digo, en el capítulo 4, del capítulo 4 al capítulo 6, en el libro del Levítico,
vamos a encontrar la legislación para el pueblo hebreo de cómo pagar por los pecados. Ahí aparecen las leyes, ahí aparecen las normas de cómo, si una persona en el pueblo hebreo pecaba, debía pagar por su pecado. Y en la mayoría de los casos que se presentan, porque está el perdón, dice el perdón por el pecado de un sacerdote, o el perdón por el pecado de una comunidad, o el perdón por el pecado de un gobernante, o el perdón por el pecado de un miembro del pueblo, el perdón por diversos pecados, en fin. Pero en prácticamente todos estos pecados, lo que Dios pide o lo que Dios espera o lo que Dios reclama para el perdón de esos pecados es un sacrificio. Un sacrificio. Hay que presentar un sacrificio. Hay que entregar un sacrificio. Un sacrificio de un cordero generalmente, en fin. Por tanto, en la palabra de Dios, en Hebreos, en el capítulo 9 de Hebreos dice, no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Según la legislación hebrea, para que haya perdón de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Tiene que haber sacrificio. Tiene que haber un sufrimiento. Tiene que haber una ofrenda para que haya perdón de pecados. Ahora, ¿qué pasó? Que Dios se dio cuenta de que ese sacrificio del Antiguo Testamento o esos sacrificios por el perdón de los pecados del Antiguo Testamento terminó siendo inútil, terminó siendo ineficaz. ¿Por qué? Porque la gente ofrecía el sacrificio, pero igual volvía a pecar. Ofrecía el sacrificio, pero volvía a pecar. Ofrecía el sacrificio, pero volvía a pecar. Entonces, Dios dice, esto no está funcionando, esto no está sirviendo. Necesitamos un sacrificio que sea realmente eficaz. Un sacrificio que tenga poder para cambiar la mente y el corazón de los hombres. Un sacrificio que sea transformador. Y yo creo que a nosotros se nos ha olvidado ese pequeñísimo detalle, mis hermanos. Y me disculpan lo que voy a decir, espero que ninguno se moleste por lo que voy a decir. Pero es que en el Antiguo Testamento, para que hubiese perdón de pecados, además del sacrificio, obviamente se necesitaba de arrepentimiento y conversión. Ojo lo que le estoy diciendo. Ojo lo que estoy diciendo. En el Antiguo Testamento, además del sacrificio, se requería de arrepentimiento y de conversión. Y ustedes me van a perdonar, pero yo creo que hoy la religión está en el mismo plan, exactamente en el mismo plan. Hoy todavía se nos pide arrepentimiento y se nos pide conversión. Hoy se nos sigue hablando exactamente de lo mismo. Como si el perdón del pecado fuera fruto de nuestro esfuerzo humano. Y entonces la pregunta es, ¿y en dónde queda el sacrificio? Y así como el pueblo de Israel convirtió el sacrificio de los corderos, pues ellos ofrecían muchas cosas, ofrecían a la Virgen María y a San José les tocó presentar 2 tórtolas o 2 pichones. Ofrecían, distintas clases de animales. A lo mejor la persona, si tenía mucho dinero, pues ofrecía un buey, ofrecía, no sé, un camello, no sé qué ofrecerían, pero además que ofrecían distintos tipos de animales, distintos tipos de sacrificios. Pero ni había arrepentimiento ni había conversión. Por lo tanto, el sacrificio se convirtió en algo inútil. Perdió su validez.
Entonces, cuando viene Jesús, viene y nos expresa algo importantísimo de parte del Padre. Sacrificios no quiero. Ya estoy harto de esos sacrificios. Hay un salmo por ahí que dice, me asquean sus manos alzadas hacia mí, untadas de sangre. Y ahí podríamos decir varias cosas untadas de sangre por los sacrificios que me ofrecen, untadas de sangre porque con esas mismas manos cometen homicidios, matan a otros, destruyen a otros. Entonces viene Jesús y nos enseña algo importantísimo. Sacrificios no quiero, sino misericordia. Entonces a papá Dios ya no le interesan nuestros sacrificios. Yo sé que nosotros los seres humanos, para sentirnos mejor, para sentirnos tranquilos, para acallar nuestra conciencia, entonces ofrecemos sacrificios. Es más, ofrecemos sacrificios a Dios como un mecanismo de chantaje y como un mecanismo de manipulación. Señor, yo voy a ir hasta donde el Señor de Buga porque necesito que usted me haga un favor. Y entonces me voy a sacrificar gastando lo de la flota y luego allá me sacrifico tomándome unas cervezas y luego me sacrifico yendo a la piscina y luego me sacrifico yendo a pasear y haciendo turismo religioso. Y bueno, ¿cómo me voy a sacrificar? Qué hipócritas somos, mis hermanos. Qué hipócritas somos. Bueno, y de pronto alguien le dirá, no, Señor, yo sí te voy a ofrecer un sacrificio de verdad. Yo voy a subir de rodillas a Monserrate y 9 domingos, como si Dios necesitara de nuestros minúsculos sacrificios, por muy duros que puedan ser o que puedan parecer. A Dios ya no le satisfacen nuestros sacrificios, ni los de los animales, ni ningún otro tipo de sacrificio. A Norma, entonces no me sacrifico. Es que a Dios lo que le interesa es otro tipo de sacrificio. Por ejemplo, hay un sacrificio valiosísimo delante de Dios. Y es que dejemos nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra prepotencia. Nos abajemos, nos humillemos y reconozcamos que el que nos salva es Jesucristo. Ese es un sacrificio maravilloso. Norman, pero eso no implica dolor. No, pero es que espere, aguante que de pronto habrá otros sacrificios. Ah, es que usted lo que quiere es sentir dolor. Ah, bueno, usted es masoquista entonces. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Viene Jesús, nos trae el mensaje, sacrificios no quiero sino misericordia. Pero Jesús a la vez le dice al Padre, y también lo dice en Hebreos, como no quieres ya sacrificios, aquí estoy yo, Señor. Eso es lo que le dice Jesús. Aquí estoy yo. Padre, ofréceme a mí. O sea, el sacrificio que realmente tiene validez es el sacrificio extremo de la entrega extrema. Repito, el sacrificio extremo de la entrega extrema del amor extremo. En otra parte dirá la palabra de Dios, no hay amor más grande que el de aquel que nos entrega a su propio Hijo. Y por otro lado dice, habrá personas que estarán dispuestas a sacrificarse por, no sé, por un familiar, por un ser querido, pero por un desconocido o hasta por un enemigo, nadie se sacrifica. Y el amor de Jesús consistió en que se sacrificó por todos nosotros, amigos y enemigos suyos. O sea, el amor extremo. Entonces Jesús, ¿qué hace? Le dice al Padre, ya no quieres los demás sacrificios, pero el mío, el del santo, el del perfecto, porque el único que no tiene pecado es Jesús. En todo igual a nosotros, menos en el pecado. Ahora, Él es verdadero Dios y es verdadero hombre. Él no cometió pecado, nunca ha cometido pecado. ¿Cuál es el sacrificio?
En el Antiguo Testamento pedían que fuera un macho cabrío de 1 año, sin defecto alguno. Aún así eso no sirvió para nada. Ahora viene Jesús, el santo, el perfecto, y se ofrece, se sube a la cruz, se cuelga de la cruz. En otra parte dirá, a mí no me mataron, yo me entregué a la muerte. Claro, también encontramos textos donde y ustedes lo mataron, claro. Pero en realidad Jesús es el que se ofrece, el que se entrega. Y ahí en el Evangelio lo logramos percibir. Si yo hubiera querido que me defendieran, mire, gente lo que hubiera sobrado y ángeles del cielo Dios hubiera mandado. Pero Jesús no busca defensa humana alguna, ni divina. Jesús se ofrenda, Jesús se ofrece, Jesús se entrega, porque Él sabe perfectamente que la ley es para cumplirla. ¿Y que decía la ley? Que tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. En lugar de morir el pecador en el Antiguo Testamento, moría el Cordero. Ahora en el Nuevo Testamento, en lugar de nosotros morir los pecadores, muere Jesús a cambio de nosotros, en reemplazo nuestro. Por eso decimos que es una muerte vicaria. Porque Él se ofrece en lugar nuestro. Él muere por nosotros. Él sufre por nosotros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aunque también se nos pida perdón, arrepentimiento y conversión, ahora lo que necesitamos entender es que aceptar la muerte de Jesús en la cruz y recibirlo en nuestro corazón nos debe de llevar a una transformación profunda. No es un cambio por fuerza humana, no es un cambio por criterios humanos, no es un cambio por dolor humano ni por vergüenza humana. Es una transformación interna y profunda que es Él quien la realiza en nosotros, en aquel que lo recibe, en aquel que lo acepta, en aquel que lo reconoce, en aquel que le abre de par en par su corazón para que Él pueda entrar y desde adentro hacer esa transformación en nuestras vidas. Esa transformación tiene una meta, lo dice Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa transformación tiene como propósito que yo desaparezca para que Cristo aparezca. O como lo diría Juan Bautista, que yo disminuya para que Cristo crezca. La muerte de Jesús no es como la muerte de los corderos o de los chivos del Antiguo Testamento, que no tenía que ver nada con nosotros. La muerte de Jesús tiene que ver todo con nosotros. Norman, pero entonces, ¿por qué no cambiamos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no cambiamos? Porque todavía tenemos a Cristo afuera, porque todavía lo tenemos colgado en el madero, porque todavía está pegado en el Sagrado Corazón de Jesús y no lo tenemos aquí adentro. Ese es nuestro problema. Lo llevamos colgado al pecho, pero no lo llevamos colgado en el alma. Ese es nuestro problema. Hemos llenado nuestras casas de imágenes. Sí, bonito, muy bonito, pero no hemos llenado nuestro corazón de Jesús. En otras palabras, prácticamente que hemos hecho que el sacrificio vicario de Jesús en la cruz por nosotros también sea inútil. Lo hemos convertido en algo inútil. Porque sigue siendo algo externo para muchos. Para muchos es una celebración externa. Voy a ir al Vía Crucis. ¿Sí? Van al Vía Crucis, algo muy bonito, muy chévere. Uy, qué cantidad de gente la que fue. Qué día tan bonito el que nos hizo. O qué lavada tan terrible la que nos pegamos porque preciso llovió. Mejor dicho, todo se vuelve en datos curiosos. Pero adentro no pasó nada.
Adentro en el alma no pasó nada. Y lo que necesitamos que pase es adentro para poder ser transformados. Lo dice San Pablo, creo que a los colosenses o en tesalonicenses. Necesitamos ser transformados. Claro que hay unos pasos previos, el sacrificio de Jesús, el arrepentimiento, el anhelo y el deseo de conversión. Todo eso es bonito. Pero si no llegamos al punto de dejar que el Señor nos transforme desde adentro, no va a pasar nada en nuestras vidas. Vamos a seguir en el Antiguo Testamento. Y no es una transformación sentimental, y no es una transformación emocional. No se trata de que usted se ponga a contemplar la cruz y comience a llorar y comience a decir, Señor Jesús, pero todo lo que te hicieron, cómo te maltrataron, cómo destrozaron tu cuerpo, cómo rompieron tus manos y tus pies. No, no es una transformación solamente meramente sentimental o emocional o analítica. No, no se trata de eso. No se trata de que compadezcamos al pobre Jesús. Pobrecito, cómo que les fue de mal, cómo lo trataron de duro. Podemos hacer eso y suena bonito, pero ¿de qué sirve si no está aquí? Si no lo dejo entrar en mi vida, si no lo dejo que me cambie por dentro. Muchos piensan que la Semana Santa termina en Viernes Santo. La gran mayoría de personas, casi, discúlpenme, yo podría decir que casi el 99% de las personas, de los católicos, creen que la Semana Santa termina en Viernes Santo. Y entonces terminan diciendo, ay, pobrecito ese Jesús, se murió en la cruz. Y hasta ahí les llegó la Semana Santa. Y se les olvida que aquel que murió por nosotros en la cruz, que fue sepultado en medio de ladrones, en una tumba prestada y todo lo demás, se les olvida que Él resucitó, que vive y vive para siempre. Y no solamente vive en el cielo, y no solamente vive en la Eucaristía, resucitó para quedarse aquí adentro, para vivir en nosotros. Hacemos inútil la muerte de Jesús en la cruz cuando permitimos que la Semana Santa termine con la muerte de Jesús. Ahí volvemos inútil la Semana Santa. Entonces, por eso se llama, la vuelven parranda santa, vacaciones santas. Nos dirá mañana la liturgia de la palabra, nos dirá mañana sábado de resurrección, nos dirá, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. La Semana Santa no termina con Cristo muerto. La Semana Santa no puede terminar con Cristo crucificado. La Semana Santa termina con resucitado y vivo en nuestros corazones, y no como un recuerdo ni como una memoria, sino como una realidad. Aquel que lo reciba en mi corazón para que haga de mí una persona nueva, una criatura nueva. Solo así tiene validez el sacrificio de Cristo en la cruz. Así es que los invito a todos, no se queden en Viernes Santo, no se queden en Viernes Santo y no se queden en celebraciones externas. No vayan mañana a la vigilia a decir, uy, cuánta gente fue, uy, qué bonito estuvo, trasnochada la que nos pegamos. Por favor, haga un esfuerzo por salir de los eventos a trabajar en lo profundo de su corazón. Dentro. Hay que ir hacia lo más profundo del alma.
y hay que buscar allá, abrirle un campo a libertad a Jesucristo, el que vive por siempre y para siempre, y aquel que nos amó dándolo todo. También nosotros nos debemos de esforzar al 100% para que Cristo viva y habite en nosotros de hoy en adelante. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Rosita, la invito, y a la comunidad los invito para que terminemos con oración. Gracias, Normita. Amén. Gracias, Papito Dios, por todo ese ejemplo, ese sacrificio, esa pasión, ese amor, Señor, que nos has dado, mi Señor. Que cada uno que podamos escuchar este mensaje, Señor, que de verdad miremos es dentro de nuestro corazón, no afuera, no las leyes, no que yo voy, no que qué hizo, sino en esa profundidad de nuestro corazón, y cambiemos para ver que el Señor, con esa pasión, con ese amor, nos cambie de verdad de corazón. Y que así con ese ejemplo de la mamita María, que es lo más grande que tenemos, entonces que ella nos ayude también a perseverar, y ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con nuestro Espíritu Santo nos ayude y nos dé la fuerza de poder transformarnos, cambiarnos, de tener ese arrepentimiento, de conversión de verdad, pero de adentro hacia afuera. Amén. También que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor Amén. levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitación para mañana, volvemos a encontrarnos en la mañana para el santo, para compartir ese desayuno agradable. También invitación de los grupos presenciales que están de lunes a sábado, en diferente parte, horarios, y también hay un teléfono que pueden llamar para más información, para poder compartir, alabar, crecer, aprender más del Señor y formarnos, Señor, para poder ser misioneros. Muchas gracias a todos, un bendecido día y un abrazo grande, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Gracias a todos.